Hoy quiero hablar de amor propio. De eso es lo que quiero hablar en esta noche, del amor propio. Y para hablar del amor propio, quiero hacer referencia a ver cómo se lo digo bien, a los dos mandamientos que dan, los dos mandamientos que dan sustento legal a el cristianismo, a la era del cristianismo. Sí, porque la era del cristianismo es la era que inicia con Jesucristo. Por eso cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. De esto, pues en algún momento en los estudios que estamos teniendo los jueves vamos a estar reforzando. Pero la era cristiana como tal es comprendida después de Cristo. Y en esa era cristiana el mismo Jesús le da sustento legal al movimiento cristiano. ¿Y a qué me refiero? Pero me refiero al pasaje que se refiere los evangelistas, y siendo uno de ellos Mateo, allá en el capítulo 22, Mateo 22, versículo 36 al 40, cuando Jesús responde a una pregunta que le formulan. Y se lo quiero leer a usted de la siguiente manera. Y está en Mateo 22, 36 al 40. Recuerda, estamos hablando sobre el amor propio, vamos a hablar. Dice el Evangelio, dice, Maestro, le dicen a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo, ponga atención, dice, y el segundo es semejante al primero. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como le digo, ese es el sustento legal, por decirlo de alguna manera, que le da la era cristiana, lo establece Jesús. Los dos mandamientos traen implícitamente los 10 mandamientos que se conocen como el Decálogo, que los encontramos allá en el libro de Éxodo, dentro de lo que es el Pentateuco. Y estos 10 mandamientos los vemos reflejados en los dos mandamientos de la era cristiana. Amarás a Dios como número uno, con todas las fuerzas, con todo el alma. Y dice, y el segundo tiene la misma nivelación, es tan importante el segundo como el primero. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo. Si vamos a los 10 mandamientos, nos vamos a encontrar que están correlacionados aún con este número 2 y número 1. Sí, amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. Pero viene honrar a padre y madre, que es mi prójimo, no robar, es no afectar a mi prójimo, no desear la mujer del prójimo, no mentir, etcétera, etcétera, no jurar con engaño. O sea, me doy a entender. Entonces, diciendo esto, yo quiero centrarme en esta parte del segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo he venido hablando en tiempos atrás sobre amar al prójimo y hemos hablado mucho al respecto de la importancia. Hablaba días atrás sobre lo importante del perdonar, ¿se acuerda? De liberarnos, de que cuando perdonamos nosotros liberamos a nuestra vida y liberamos también al ofensor. Pero hablamos de amar al prójimo. Decíamos que la mejor manera dada por Jesús, recomendación de Jesús, era que para poder sacar tanta cosa de odio y resentimiento era bendecir al enemigo, bendecir al que nos ha hecho mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que aquí en amar al prójimo tenemos graves problemas. Y se lo digo, porque yo no puedo amar al prójimo si primero no me amo a mí mismo, o sea, si no tengo amor propio. Y yo necesito tener amor propio. Sí, amarme a mí mismo, porque cuando yo me amo, y se lo digo de esta manera, es que para poder trascender y amar a los demás, tengo que amarme a mí. Y déjenme hablarle de 3 cosas rápidas en esta noche, de lo que considero gran parte de mucho que podríamos hablar sobre lo que es el amor propio, pero de 3 aspectos que tienen que ver con amarme a mí mismo. Y tienen que ver, se los digo, 1, con cuidarme, con aceptarme,
y el otro tiene que ver con la capacidad de avanzar, de superarme, de cambiar. Uno por uno se los voy a ir desglosando rápidamente. Porque, bueno, le debo decir, preocuparse por uno mismo no es pecado. O sea, no está mal que usted se ame, no está mal de ninguna manera. De hecho, el apóstol Pablo se refiere allá en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, Romanos dice lo siguiente, versículo 3, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, ponga atención, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fidelidad que Dios le haya dado. Pero dice Pablo, nadie tenga mayor concepto. O sea, en otras palabras, nadie se crea mejor que nadie, nadie se crea superior a nadie, nadie vea por debajo del hombro a nadie, tenga su propio autoconcepto, tenga un concepto de sí tal y como usted lo debe tener. Y claro, cuando yo logro entender que debo amarme a mí mismo, y cuando debo entender que no está mal que yo me ame a mí mismo, le planteo el primer punto que tiene que ver, se lo dije, lo recuerda, aquí lo tengo, dice que amarme a mí mismo es cuidarme, yo debo aprender a cuidarme, porque una de las formas que yo me demuestro a mí mismo que me amo es cuando me cuido. ¿Me cuido qué? Me cuido desde la parte física, me cuido emocionalmente y me cuido espiritualmente. Esos tres aspectos que componen al ser humano, desde su parte física, su parte almática, emocional y su parte espiritual. Sí, eso es amarme. Tener, por ejemplo, cuidar mi salud es amarme. Cuidar lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, teniendo todas las medidas higiénicas pertinentes para evitar un posible contagio. Eso es que me cuido, eso es que yo me estoy amando a mí mismo. Cuando me esfuerzo por mejorar mi condición física, eso es parte del amor propio, de que yo este cuerpo que Dios me ha dado, quiero que dure, bueno, lo que Dios haya establecido, pero que no sea por negligencia que yo lo vaya a dañar. Entonces lo voy a cuidar. Y como hemos hablado muchas veces, la alimentación, por ejemplo, las emociones. También hemos hablado en muchos programas respecto a cuidar las emociones, proteger las emociones. En la transmisión anterior yo decía que una de las formas para protegernos en cuanto a la parte del perdón era que a veces en las relaciones hay que poner límites, hay que poner un alto. Yo debo cuidar mis emociones, debo ¿qué? Valorarlas, debo tenerlas acá como por acá lo tengo, debo de tenerlas de verdad protegidas. Eso es cuidarme. Cuidar mis emociones, de con quiénes me relaciono, cuidar mis emociones, a quién le doy mi afecto, por decir de alguna manera. Cuidar mis emociones tiene que ver también con qué alimento mi cabeza, porque las emociones o el alma se compone de tres aspectos. Se compone del intelecto, conocimiento, se compone de qué, las emociones, sentimientos, se compone de qué, de la voluntad. Entonces yo debo cuidar todo ese aspecto para que yo tenga una salud emocional, que también hemos hablado mucho, como por ejemplo, y desde esta plataforma y desde otros medios, especialistas también han estado abordando el tema, porque las alarmas se han disparado, las alertas están activadas precisamente porque toda la presión que se está viviendo lo que ha hecho es afectar el alma, las emociones, lo que le llaman la salud mental. Hay que cuidarse espiritualmente. Amarme a mí mismo es cuidar también mi espíritu, es alimentar mi espíritu. ¿Cómo lo cuido? Bueno, cuando yo estoy en la oración, cuando yo tengo ese rato de privacidad con Dios, cuando yo tengo tiempo para hablar con Dios, cuando reflexiono en la lectura de su palabra, cuando estoy alimentándome precisamente de momentos como estos, donde escuchamos enseñanzas, las enseñanzas que tenemos a mitad de semana. Bueno, ahora que vamos a estar transmitiendo reflexiones para el alma los martes a las 7 de la noche, los jueves que estamos teniendo el estudio bíblico virtual. Todos esos son recursos más otros recursos que usted puede encontrar que alimentan y le están cuidando, le están protegiendo. Eso es amarse
a sí mismo, pero amarse a sí mismo también tiene que ver con aceptarse. Aceptarse, vamos a ver, aceptarse tengo por acá que me tiene que llevar a entender que no soy perfecto y por ende me voy a equivocar. No ser tan rudo con uno mismo. Es que hay gente que a veces no acepta que se equivoca o que se equivocó, no se perdona que se equivocó. A veces los papás han cometido errores en la crianza con los hijos y buscan perfección en sus hijos y al final los terminan haciendo perfeccionistas. En la dinámica esa, por ejemplo, de que no les permiten que se equivoquen en una tarea, casi papás terminan haciendo la tarea con sus hijos para que no les vaya mal, no entienden que eso es trabajo del profesor, del maestro, de la maestra, para eso va, para ser orientado, para ser corregido, y es que usted mire que no se ensucie, que mire que esto, mire que lo otro, y entonces generan a veces un comportamiento de perfeccionismo, sí, que el perfeccionismo se termina a veces siendo un comportamiento patológico, ¿verdad? Tiene que ser tratado hasta ya por especialistas, así como Angie, que está aquí en la transmisión nuestra, que ella es doctora en psicología, como Andrea, que bueno, la mayoría la conocemos y ha estado con nosotros también en diversos programas que tienen que ser atendidos por ello, pero yo tengo que aceptarme, o sea, aceptar mi fragilidad humana, aceptarme con mis defectos, sí, con virtudes, pero con defectos. Amarme a mí mismo, sí, tiene que ver con esta otra parte, voy a poner esto por acá, espero no afectar, tiene que ver con eso de que aceptar que tengo una forma de ser. O sea, yo tengo una forma de ser, lo que hoy le llaman los especialistas rasgos de personalidad. Quizás si yo de algunos añitos para atrás le digo temperamentos, tal vez usted, ya entendí, bueno, sí, es digamos lo que hoy, hoy lo digo de unos años para acá, nos vienen planteando de que aquello que conocimos en el siglo pasado como los temperamentos viene a haber otras ponencias de especialistas en el campo del estudio de la mente, psicólogos que empiezan a traernos sus teorías y a diversificarnos y a llamar ya rasgos de personalidad que empiezan a verse a partir de comportamientos. Entonces yo tengo que entender y aceptar que yo tengo una forma de ser y que mi forma de ser no es un defecto. Y le voy a poner así rápido porque esto es un tema que hay que verlo con más amplitud específicamente. Pero vamos a hablar, hay personas que son extrovertidas como un rasgo de personalidad. Ese rasgo de personalidad, que es una persona extrovertida, que es una persona que, por ejemplo, conversa con la gente, si está en una fila así esperando que le atiendan, rápido hace contacto con quienes están, es una persona que usted la nota en una reunión familiar, cómo le pone algún tipo, digámoslo, de condimento, de pimienta a la reunión, es una persona que no le da vergüenza hablar en público, le ponen un micrófono y hay que más bien quitárselo porque le da por hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, eso es un rasgo de personalidad. Pero también, así como hay extrovertidos, hay introvertidos, que es el opuesto, que es la persona que le da pena, que no se relaciona, así como el extrovertido socializa con todos, el introvertido no, usted lo ve aparte, y es ahí donde yo tengo que entender, o sea, es que este es mi defecto, han dicho, no, eso no es un defecto, eso es un rasgo suyo, esa es su personalidad. Hablando a la generación viejita, es como si habláramos, por ejemplo, del sanguíneo, que tiene que ver con, que es la parte esa extrovertida, la parte alegre. Si hablamos en el DISC, que también es otro planteamiento en comportamiento humano de personalidad, el dominante, que tiene que ver con el temperamento colérico, que es esa persona que impone, que es esa persona que da órdenes, que es esa persona que poco se relaciona con los demás, que él ejecuta, que es pensante, en fin. Está el otro también que es pasivo, que es tranquilo,
que dice que es que ese no, mire, es que ese está como dormido. Mire, en relación de parejas a veces, mira qué bueno es cuando podemos entender, y vamos a ver si preparamos algo para alguno de los martes, hablar de rasgos de personalidad para que nos entendamos en la casa. Hay parejas que ella le dice a él, no, es que este esposo mío, este marido mío es un dormido, hay que empujarlo, es que porque ella es diferente, ella es enérgica, bueno, ella es extrovertida, él es introvertido. Y hablar de estos rasgos, mire, de personalidad, que los califican por factor O, factor C, está el que es ordenado, el que es responsable, el que es bien organizado, está el contrario, que a veces tiene su desorden, que decirle, está el que tiene un rasgo de la persona que es amable, pero está el contrario, que no es así como que muy amable, que como que siempre tiene así, como que siempre está enojado. Así es la personalidad. Ahora, lo que yo le quisiera decir con respecto a esto es que la personalidad como tal es suya. Sí, es su personalidad, no es un defecto. Cada rasgo de personalidad tiene fortalezas y tiene debilidades. La clave aquí está en potencializar las fortalezas y corregir en la mejor manera posible lo que se evidencia como debilidades. O sea, que si a veces ser extrovertido no es bueno, a veces hay que ser recatado, a veces ser extrovertido es así impetuoso, no piensa dos veces las cosas, a veces hay que ser mesurado. Por eso es que el complemento en los diferentes rasgos de personalidad, en las relaciones interpersonales, son sumamente pues valiosísimas, porque esto es lo que a nosotros nos ayuda, y eso es amarme a mí mismo. O sea, lo que yo le quiero decir con esto que le estoy planteando es que debo aceptarme en esa personalidad. Debo aceptar, por ejemplo, mi morfología. ¿Qué palabrilla? Morfología. O sea, ¿qué es la morfología? Bueno, es la composición de mi estructura ósea, de mi estructura muscular, que tiene que ver, dice que la estructura de un organismo que tiene que ver con forma, color y estructura. O sea, usted tiene una forma, usted no es deforme, usted tiene una forma, usted tiene una herencia genética. Se habla, por ejemplo, del sistema óseo, de huesos largos, huesos cortos. Por eso es que hay gente muy alta, hay gente pequeña, hay gente mediana. Pero eso es parte morfológica. Hay gente de contextura gruesa, hay gente que es empacadita, hay gente que es pequeñita y empacadita, hay gente que es delgada. Y basta con ver a su árbol genealógico y ver precisamente esos rasgos. Pero así es usted. Hay personas que sí, que tal vez a veces cometemos errores y nos descuidamos en nuestra alimentación y por ahí ganamos unos kilillos de más, que eso se arregla con nada más de pues, un poquito de interés y de atención ahí, de mermar un poquito la comida, de moverse un poquito, buscar orientación. Pero usted, lo que le quiero decir es que usted no puede ser, vamos a ver, fíjese en su familia, vamos a hacer un ejercicio. Vea cómo son, digamos, sus dos lados, sus herencias paterna y materna, paterno-materna. O sea, cómo son sus tíos, sus abuelos, cómo eran, si es que ya no están, de los dos bandos. Bueno, resulta ser que usted verá, hay un rasgo de una morfología que genéticamente a usted y a mí nos afectaron. ¿En qué? En nuestra conformación física, en nuestra estatura. Lo que quiero decir, si usted viene y usted vuelve a ver para atrás y ve que es usted, a su abuela, a su mamá, son pequeñitas, son gruesitas, ¿verdad? Así empacaditas. De usted, por más que le ponga, usted no va a ser una Barbie. Y eso se lo puede preguntar a los especialistas. Usted, por ejemplo, usted no puede pretender medir 2 metros si su entorno cercano, desde la parte herencia genética, morfológica, pues no hay una tendencia a ser personas de X o Y estatura. De ninguna manera. Es más, los cálculos de una ecuación que hacen para determinar la posible estatura que pueda llegar a tener un ser humano, te lo sacan entre una cuestión ahí matemática entre la mamá, lo que mide la mamá, el papá, multiplicado no sé por qué o dividido, ahí lo saben los especialistas, y al final da una proyección que va a estar dentro de un rango, pero ese es el rango entre la mamá y el papá.
puede haber una influencia genética. O sea, todo esto le digo, a ver, y me rasco la cabeza, es que hay gente que no se ama, hay gente que no se gusta, hay gente que cuando se ve al espejo se desprecia. Hay gente que no acepta sus rasgos faciales, dice es que uy, esta nariz, es que estas orejas, es que, uy, es que esta cabeza, es que este pelo, es que este cuerpo. Amarse a sí mismo, el amor propio, lo que me hace es que yo me acepto como yo soy. Sí, me voy a cuidar, pero es que así soy yo, así me hizo Diosito. Cada una de las partes con las que yo fui ensamblado, lo dice el Salmo 139, que en su libro estaban escritas así como un manual, cada una de las partes con las que fuimos ensamblados, y el salmista se goza y él dice, wow, es que qué maravillosa es la obra humana. Mire, hoy lo dicen los científicos, los que creen y los que no creen en Dios, hablan de la maravillosa estructura que tiene el cuerpo humano y lo presentan como una máquina perfecta. Y entonces, ¿por qué usted se desprecia? Y ahora vea cómo tiene la socia, es que amar al prójimo, yo no voy a amar. Entonces ahí es donde a veces tenemos problemas y a veces se ofende a la gente porque el problema no es la gente, sino que soy yo. Y entonces es cuando se hace burla de personas que tienen un sobrepeso, de personas que se le ponen apodos porque tienen una nariz diferente, porque tienen orejas diferentes. Y escuchen lo que le estoy diciendo, diferentes, porque somos diferentes. Somos diferentes y obedece como también hay situaciones que obedecen a trastornos físicos de salud. Hay personas que tienen problemas glandulares y entonces a partir de ahí su crecimiento, un desorden no en la alimentación, sino que no segrega una glándula que le permite metabolizar, y entonces se engordan o se hacen muy delgados, a veces de un momento a otro se da en un sobrepeso, obesidad, y le llaman obesidad mórbida y se burla, y a veces la gente no quiere ser así, pero es un asunto de una descomposición fisiológica. Y hay gente que se burla, que se ríe porque es pequeño, le ponen apodos de todo tipo. Pero cuando yo me aprendo a amarme y yo entiendo cómo soy yo voy a aprender a amar a mi prójimo y respetar a mi prójimo. Porque por eso les digo, ¿verdad? Que el amor propio, que el segundo mandamiento que Jesús nos dice, de amar al prójimo como a nosotros mismos, es que parte de que yo me ame, de que yo me cuide. Si yo me cuido, voy a aprender a cuidar a mi prójimo. Si yo me amo tal y como yo soy, me acepto tal y como yo soy, entiendo que soy como soy, entonces yo voy a entender y voy a respetar y ya no me voy a burlar de mi prójimo, porque amar al prójimo no es solamente darle un plato de comida. Y en días próximos voy a estar hablando sobre el verdadero amor. Usted puede tener actos de caridad y darle de comer a la gente más. Usted puede tener un comedor para indigentes, un comedor infantil, un albergue, lo que usted quiere, y eso no me dice que eso es amor, porque no son actos religiosos. Lo vamos a ver más exactamente a la luz de la Biblia. Cuando por allá dice, ¿verdad? Si yo tuviera caridad con los demás, pero no tengo amor, de nada me vale. Entonces, es que yo amo al prójimo. ¿Por qué usted dice que ama al prójimo? Porque le da dinero cuando el semáforo se pone en rojo y le toca la ventana y usted es conmovido, movido o presionado Pero si yo no respeto a ese prójimo, entonces va de nuevo. Me estoy dando a entender, es que si yo me amo, si yo me respeto, voy a lograr amar y respetar a los demás. Y el número 3 de este amor propio tiene que ver con este punto que yo le llamo, o le he llamado, amarme a mí mismo es crecer, amarme a mí mismo es superarme, amarme a mí mismo es ser mejor persona, es ser transformado. Como la Biblia lo habla, es un crecimiento, lo que se llama una mejora continua. Es que yo busco el mejoramiento como ser humano en todos los campos. O sea, me esfuerzo, ¿por qué? Me esfuerzo por ser mejor ser humano, mejor vecino, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hermano, mejor tío, mejor papá, mejor abuelo. Y ahí soy mejor empleado, soy mejor empresario, soy mejor ciudadano, soy mejor estudiante. Es que me amo a mí mismo, porque entre mejor esté yo, mejor van a estar otros. Y entonces es cuando yo logro valorar
a los demás, es cuando yo logro impulsar y ayudar a qué, a los demás. Es crecimiento. Y es que este es el punto, tiene que ver con eso, tiene que ver con el crecimiento. Y quisiera aquí leerle lo que dice, y con esta lectura voy a terminar esta parte, sí, voy a terminar esta reflexión de sábado, porque ese es el amor propio. Se lo repaso, es aceptarme. Eso es amarme a mí mismo. Si me acepto yo, acepto a mi prójimo. Es cuidarme en toda mi conformación física, emocional y espiritual. Y amarme a mí mismo es crecimiento. Amarme a mí mismo es mejoramiento. Y es entonces cuando el apóstol Pablo dice allá en la carta de los Efesios lo siguiente, y dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dice, por eso, ponga atención lo que es crecimiento, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad, eso es mejora, eso es crecimiento, es superarme. Sigue diciendo, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, tenga dominio del enojo, control de la ira. Eso es crecer, ya no tiro puertas, ya no digo malas palabras, ya no golpeo a las personas, ya no golpeo la mesa, ya no me arranco al estilo de aquella serie, los que somos más viejillos de los tres chiflados, ¿verdad? Que uno de ellos, Larry, creo que es como se llama, se arrancaba el pelo cuando estaba en un momento de descontrol de su enojo y ya usted no hace esas cosas, ya no hace los berrinches que a veces se nos ocurre hacer. Dice, el enojo no debe durarles todo el día, ya yo no soy de largo silencio, sino que trasciendo. Eso es crecimiento, sigue diciendo. No le den lugar al diablo, no le den oportunidad para que el diablo los tiente, hay que cuidarse. Dice, quien antes fue un ladrón, dice, deje de robar. Eso es mejoramiento personal, eso es amar al prójimo, ya no le robo al prójimo. Dice, ahora debe trabajar bien, así dice, podrá tener dinero hasta para ayudar a los necesitados. Dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Esto es Efesios capítulo 4, versículo 23 hasta el 32. Ve qué bueno es esto, ¿verdad? Entonces, vea qué importante. Concluyo. El amor propio es lo que me va a permitir poder amar a mi prójimo. El mandamiento relevante de amar a Dios y de igual manera amar a mi prójimo. Los dos están en un mismo nivel, como a mí mismo. Entonces, si yo me amo, me acepto, me cuido, me perdono, me ayudo a crecer, voy a poder ver de una manera diferente a quien está a mi lado, a quien tengo al frente, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a esa persona que está trabajando en la calle, a la persona dependiente de una tienda, al administrativo en una entidad bancaria, al empresario, al vendedor, en fin, a todos. A todos los voy a ver diferentes porque los voy a aprender a amar y a respetar porque ahora me amo y me respeto yo. Tenemos que mejorar como seres humanos, tenemos que ser diferentes, tenemos que reflejar ese Dios que habita dentro de nosotros, que más que decirlo, hay que mostrarlo. Así que, ¿por qué no nos ponemos como tarea esta semana mejorar, esta semana revisarnos y veas al espejo hay una charla que yo tengo que al final le digo a la gente, veas al espejo y dígase, soy lo que soy y qué lindo que soy. Valórese, apréciese tal y como Dios lo hizo. Porque cuando usted logre llegar a ese punto,
ver al de mi lado me va a ser más fácil y poderle amar. Sí, oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta preciosa oportunidad, en esta noche, que nos permites estar aquí reunidos a través de esta transmisión, queremos agradecer tu bondad, queremos agradecer tu misericordia. No nos cansaremos nunca de decirte gracias, Dios, gracias porque has puesto alimento en nuestra mesa, gracias, Dios, porque has provisto el recurso económico para solventar diferentes necesidades. Gracias, Dios, por la oportunidad de tener trabajo. Gracias porque tu misericordia se ha renovado y se renueva cada día en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos acercamos con confianza a ese trono de la gracia, a ese trono que me invita a amar, ese trono que me muestra que tu amor hacia mi persona no espera que yo sea perfecto, sino que decide abrazarme. Eso es tu gracia, Señor, que me declara inocente, que me da un regalo de oportunidad, un regalo de eternidad, sin yo haber hecho nada por merecerlo. Gracias, Dios, por tu misericordia, por ese amor tan inmenso que lo vemos día a día, que nos abrazas con un sol tibio a veces, un sol caliente, con un rato de calor, con una tarde de frío, una tarde lluviosa, con el viento, que nos lo muestras con la sonrisa de un niño, que nos demuestra, Señor, tu realidad presente en nuestras vidas. Señor, muchas gracias de verdad y queremos poner en tus manos, como siempre, y llevamos a cada una de estas personas que han escrito hoy sus peticiones, cada una de estas personas que hoy están confiando, que están creyendo en ese Dios que puede hacer un milagro a nivel de salud física, a nivel de salud emocional, que puede ser un milagro financiero, que puede abrir puertas que se han cerrado, que puede traer nuevos comienzos a nivel comercial, empresarial, a ese Dios que es un Dios que abre cielos y de esos cielos derrama bendición en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, por cada persona, por este joven que mañana le hacen esa biopsia y que según criterios preliminares todo da de que es un cáncer, pero como siempre lo hemos dicho, tú tienes la última palabra. No se ha escrito todavía la última línea en el expediente y sabemos que tú puedes hacer un milagro y que cuando mañana le hagan la biopsia y posterior al resultado de la biopsia, podamos gozarnos y ser testigos de una vez más de un Dios de milagros. Oramos por aquellas personas que están escribiendo en este momento su petición en relación a su salud, de algún familiar, de la mamá, del papá, del tío. Oramos, Señor, por la estabilidad financiera. Oramos, Señor, para que proveas recurso económico, alimento a quienes hoy, por razones, Señor, propias de no tener trabajo, están pasando momentos difíciles. Oramos, Señor, por todas las personas que hoy están expuestas o estamos expuestos a estos contagios, principalmente al COVID-19. Oramos por los del sistema de salud, por la gente que está en policías, por los trabajadores municipales, por los empleados públicos, por los empleados privados. Oramos por los transportistas de todo el tipo de servicio de transporte. Oramos por los comerciantes independientes. Oramos por aquellos que hoy están iniciando una opción de negocio, que tienen días de haber empezado un proyecto, que tú respaldes, Señor, que clientes les busquen, que sus ventas aumenten, Dios. Oramos, Señor, por todas aquellas personas que no solamente están afectadas de COVID, sino que tienen diferentes dolencias, por aquellos que están esperando resultados médicos, por aquellos que están para ser operados, que están siendo intervenidos quirúrgicamente en este mismo instante. Oramos, Señor, por aquellos que están durmiendo en la calle, por aquellos que están recostando su cuerpo en un cartón, por aquellos que llevan días de no comer. Oramos no solamente en función de que tú les proveas, sino que tú nos uses a nosotros, que podamos ver esas oportunidades, que podamos ver ese prójimo en necesidad. Hoy oramos, Señor, para que la situación pandémica en el mundo entero venga, Señor, a su pronta
eliminación, que se encuentre la cura, que esas vacunas que se dicen que ya están, tú seas, oh Dios, trayendo la solución. Oramos, Señor, por eso. Oramos, oh Dios, para que los milagros se den. Oramos, Señor, por la paz, por ese descontento social que estamos viendo en diferentes países, propio de la presión económica, del hacinamiento, confinamiento, como algunos lo llaman, que está llevando a la gente a violentarse en las calles, a perder el control de sus emociones. Oramos, Señor, para que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde el corazón de cada una de las personas. Bendice cada familia, desde el más chico hasta el más adulto en casa. Guárdanos, líbranos de todo mal, protege nuestra salida de casa y que podamos regresar con bien a nuestros hogares cuando salimos a hacer al trabajo alguna diligencia, a hacer deporte, que podamos regresar, Señor, que esta noche podamos, como siempre te pedimos, tener un sueño placentero, un sueño reparador de fuerzas, y que mañana podamos abrir nuestros ojos, y que al abrir nosotros nuestros ojos de verdad podamos encontrarnos con nuevos ánimos. Oramos, Señor, por nuestra propia persona, por esa propia aceptación que requerimos todos, oh Dios. Oramos, Señor, para que de verdad las cosas cambien. Oramos, Señor, que no trascienda una huelga que se pronostica para Costa Rica, según algunos medios y algunos grupos están convocándose a manifestar su descontento. Oramos, Señor, para que, si bien van a manifestar públicamente como un derecho ciudadano su descontento, no haya violencia, no haya mala crianza, no haya agresiones, que todo circule con normalidad y puedan haber diálogos conciliadores en todo esto, Señor. Oramos de verdad. Oramos, Señor, por los hogares, para que haya paz, para que esos índices de violencia intrafamiliar vengan a control, para que esas agresiones a los niños, a las mujeres principalmente, cesen, oh Dios. Para que esa violencia psicológica a través de los gritos, Señor, venga a ser controlada, Dios. Por todas las familias del mundo, Señor, estamos pidiendo por todos nosotros, Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.